Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Parte de la historia de la migración en Chiapas, en esta región, se remonta más o menos al siglo XVI, cuando se conforman los primeros ingenios azucareros, las primeras plantaciones de caña por parte de alemanes que se instalan en la región del Soconusco y que, claro, de manera esclava comienzan a llevar a personas de pueblos indígenas de la región, de varias regiones en realidad, pero muchos de la región de los Altos y de la región de la Selva en Chiapas. Ese es un punto importante porque es cuando se da o se entiende como uno de los primeros procesos de trabajo explotado en el cual pues grupos grandes, evidentemente de personas indígenas, eran llevadas a la fuerza para trabajar en estos ingenios de azúcar, aunque también de hecho hacia poco tiempo antes de la llegada de los españoles, también se tienen algunos registros sobre personas trabajando en las minas de carbón en Cuba, por ahí de 1590 aproximadamente, 1580, pero bueno, ese registro todavía es un poco más complejo de seguir. Bueno, al tiempo de esto, hacia mediados del siglo XVIII, llega la primera planta de café a esta región, que justamente es nuevamente llevada a la región del Soconusco, y en el Soconusco comienza ya la explotación, nuevamente a cargo de alemanes principalmente. Comienza la explotación cafetalera. Este es un punto muy importante en cuanto a la migración en el estado de Chiapas, pues no solamente implicó evidentemente también condiciones de muchísima explotación para las personas indígenas que viajaban para allá, sino que también permitió comenzar a llevar la semilla del café a las regiones de los Altos de Chiapas, a las regiones de la selva, en donde hoy se produce también uno de los mejores cafés de la región. Entonces, justo a partir de ahí es cuando planteamos que las migraciones son procesos históricos heredados desde las propias prácticas de sobrevivencia familiar, económica, que se fueron dando de esta manera. Eso entonces sería como un primer punto que podría plantear de dónde vienen estos primeros movimientos de personas indígenas migrantes de esta región hacia el Soconusco. Al pasar el tiempo comienza pues evidentemente a haber una mayor necesidad de movimiento ya hacia el siglo XIX, y comienzan a darse las migraciones al interior del estado, principalmente en la región frailesca, para ir a trabajar en los cultivos de maíz principalmente también. Hay un punto importante, y es por ahí más o menos de los años 70, cuando las personas chiapanecas indígenas de estas regiones, de los Altos y de la Selva, comienzan a viajar hacia ya más fuera del estado. Comienzan como las primeras incursiones en Tabasco, en donde comenzaban a trabajar nuevamente como mano de obra en la producción agrícola, pero también comenzaban a darse ya los primeros movimientos de mujeres indígenas que llegaban a trabajar en servicios domésticos, ¿no? en servidumbre principalmente. A partir de ahí, hacia los años 70, 80, 90, hay elementos que han generado una movilización de estas migraciones. Uno serían, por ejemplo, pues el tema de cambios climáticos, huracanes, desastres naturales, que por ejemplo, con el huracán Stan, hizo que la reconstrucción de gran parte de toda la península de Yucatán se llevara a cargo de manos chiapanecas ya en la construcción. Y previo a esto, y este es un punto importante, hacia los años 80 más o menos comienza a darse ya una primer migración hacia la Ciudad de México, en donde la gente trabajaba principalmente en mercados, también en temas de construcción, y ya hacia los 2000 comienza a haber cada vez más una mayor migración hacia los estados del noroeste del país, principalmente para la producción agrícola.
Hacia 1994, una vez que se firma el Tratado de Libre Comercio, se viene la gran devaluación del café, que si bien antes de esta devaluación no implicaba que las comunidades fueran ricas, pero al menos contaban con recursos para poder adquirir las cosas que no eran posibles hacer en la comunidad, como el aceite, como materiales de construcción. Y claro, con la devaluación del café entonces se da un primer proceso de mayor golpe hacia la economía de las comunidades campesinas indígenas, y entonces la migración se vuelve ya casi un proceso obligado en las familias para poder subsistir. Es así entonces que hacia el año 2000, del 2000 hacia el 2010, crece el flujo de personas migrantes chiapanecas buscando llegar hacia los Estados Unidos, y comienzan a instalarse en la costa este de los Estados Unidos, principalmente hacia los estados sureños, y esto es importante plantearlo como también un reemplazo de mano de obra que comenzamos a ver, en donde los migrantes llegaban a reemplazar pues mano de obra principalmente de personas afroamericanas, en trabajos de la fresa, de la naranja, ¿no? Y mucho de esto colocado en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, y que también se hacía una visión un poco de hablar de este reemplazo que hubo de la mano esclava de las personas afrodescendientes, afroamericanas, y después cómo llegan a reemplazarles los pueblos indígenas que viven también situaciones duras en términos de principalmente de violencia laboral en estos lugares. Ahí entonces la diversificación de rutas migratorias de la población chiapaneca era ya súper amplia, y retomando la parte de los desastres naturales, es donde comienza a verse que las poblaciones chiapanecas, de los contratistas, de las empresas que se llevaban a las personas chiapanecas, porque estaba esta idea de son personas que trabajan el doble que una persona que viene de otro estado y se le puede pagar menos, ¿no? Entonces esta parte hizo que también la mano de obra chiapaneca fuera, si puede decirse de alguna manera, requerida para que pudiera trabajar con mayor esfuerzo, con una menor percepción económica. Y esto ha seguido hasta la fecha. Hoy día en los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa, principalmente en las producciones agrícolas, los salarios que hemos visto igual con jornales que ganan tal vez 40 o 50 pesos más que en Chiapas, pero con un viaje de más de 2,000 kilómetros de distancia para poder realizarlo. Hoy día las migraciones chiapanecas pueden verse ya no solamente en la región de la península, en el sureste, en la región del sur, hoy son visibles en muchos lugares. Ha habido en los últimos años cada vez más un sector que tiene que ver con mendicidad, en donde comunidades o grupos familiares bastante amplios se van a trabajar hacia Nuevo León, se van a trabajar a Guanajuato, van a trabajar a Puebla, y entonces es muy común poder ver a personas en las esquinas con los trajes típicos, pidiendo dinero en situaciones de mendicidad, pero al mismo tiempo también reconocer otros lugares en donde se han posicionado como vendedores de artesanías, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy común también ahora ver pues estas tiendas grandes en la península, en la Ciudad de México, que son administradas por personas de pueblos indígenas y que se dedican a una venta amplia de estos insumos. Hoy día la migración no consideramos que tenga un elemento de baja, sino al contrario, sigue siendo un punto decisivo en términos económicos, y esto puede entenderse con el tipo cambiario que tiene el dólar, siempre a la alza. Siempre entender que hoy día ya no podría entenderse a los pueblos indígenas del sur de México, del estado de Chiapas, sin este elemento central de la migración como parte del hacer de su vida, ¿no? Y evidentemente con impactos importantes a nivel comunitario, en términos de la derrama económica, en términos también culinarios. Evidentemente hay un cambio cultural importante. Yo no diría
no hay una pérdida cultural, sino más bien hay una reconfiguración identitaria que con más elementos para conocer la vida en otros lugares, en otros estados, en propio Estados Unidos, genera todavía una mayor riqueza en términos de cómo se van construyendo las nuevas generaciones. Niños, niñas nacidas hoy día en los Estados Unidos, en donde además un elemento particular es la pérdida del español por ser el idioma de dominio, y entonces tener solamente un canal de comunicación en un perfecto inglés. Evidentemente son niños nacidos en suelo estadounidense, y un perfecto manejo del tzotzil, del celtal, de las lenguas del chol, de las lenguas de los idiomas indígenas, y que eso justamente nos va nuevamente reconfigurando este mapa de actores, ¿no? Que son principalmente las personas, y eso lo escuchamos mucho en las comunidades en Chiapas, es decir, no hay un sentido de ser o de pertenencia a ser mexicano desde esta lógica de tal vez más desde un nacionalismo, sino hay una lógica de pertenecer a sus propios pueblos, de pertenecer a sus propios territorios, y eso entonces hace que pudieran en algún momento parecer lejanos a las realidades del país, pero en realidad vemos que sí, pues al final siempre han sido llevados a puntos extremos los pueblos indígenas de todo este territorio, y evidentemente que la construcción de este México ha significado la violencia y el exterminio de muchos de estos pueblos. Entonces, hoy día las migraciones de esta región son también reivindicaciones de lucha, de reivindicaciones de presencia, es decir, aquí estamos, no nos vamos, aportamos, generamos para nuestra propia comunidad, y la migración será siempre, sí o sí, en el estado de Chiapas una manera de subsistencia de las comunidades, y evidentemente también hoy día en el sur de los Estados Unidos, comunidades enteras de personas chiapanecas no adaptándose al medio de vida estadounidense, sino generando nuevos medios para vivir en este lugar. Es decir, si quisiéramos entenderlo así, están siendo los nuevos colonos de las regiones del sur de los Estados Unidos, y llevan sus costumbres, llevan sus rituales, llevan sus ropas, llevan su idioma, y entonces es cada vez más común comenzar a ir a estos lugares y comenzar a escuchar no solamente el idioma inglés como el idioma base, o el español, evidentemente por toda la población hispana que vive, sino comenzar a escuchar los idiomas mayas, no solamente del lado de México, sino también de grandes alianzas que han generado en términos de protección y redes de cuidado las personas originarias del estado de Chiapas, mayas chiapanecos y mayas guatemaltecos, en donde han generado propias federaciones de cuidado de pueblos indígenas o de pueblos originarios o de pueblos mayas. Entonces, bueno, creo que estamos en un punto de todavía haber muchos cambios en términos migratorios, y saber que hoy día pues mayor tiempo en la migración te da mucha mayor posibilidad de incidencia, de interacción, y hoy día pareciera que los pueblos mayas están comenzando cada vez más a estar más organizados, y esperemos en el futuro, tal vez como ahora pasa por ejemplo con los pueblos zacatecanos, que están en una lucha ya por puestos de representación política en el Congreso en los Estados Unidos, y que tal vez vamos viendo como la evolución de los derechos. Ahora la gente chiapaneca, la gente guatemalteca está luchando por no ser abusada, por lograr tener trabajo, pero tal vez en algunos años veremos, ¿por qué no?, a congresistas, hombres, mujeres, a líderes de opinión que estén movilizando a las cientos de miles de personas de pueblos indígenas que ya están en territorio estadounidense, que están en toda la región. En México pareciera que los mayas han repoblado nuevamente este territorio inmenso que es México, y han comenzado a generar sus propias colonias y sus propias formas de vida, que siempre son consecuentes en términos de del bienestar y del equilibrio, ¿no? Creo que eso al final es algo que hay que reconocer de estos pueblos, con vicios y con situaciones también corrompibles. Evidentemente son seres humanos, siempre con un cuidado importante del lugar en el que están, es decir, generan vínculos en el territorio, aunque no sea su territorio, pero generan vínculos que hacen un proceso de cuidado y de defensa de ese territorio en donde sea que estén. Es interesante ver también que no hay desde las juventudes un abandono hacia la comunidad, sino hay una idealización de poder regresar y generar una comunidad en donde la gente pueda quedarse, pueda estar cómoda y pueda tener opciones de arraigo digno en esta comunidad.
Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.